nos alegramos y le agradecemos al Señor por todos esos comentarios hermosos, por todas las llamadas, por todo lo que ustedes nos han bendecido a través de este medio para poder seguir adelante. Aquí cada 3 veces en el día estamos orando, estamos bendiciendo el nombre del Señor y nos goza a nosotros que estén ustedes conectados con nosotros para glorificar a Jesús. Vamos a cantar un cántico del pastor Walter Rumier, que es un cántico hermoso de hace un tiempo, pero que sigue bendiciendo nuestras vidas. Gracias damos al Señor. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos bendigas hoy, Señor, oh Dios. Que tu palabra, Señor, sea hablada y podamos nosotros aprender y aprender más de lo que tú, Señor, nos estás enseñando en este tiempo nuevo que tú nos has permitido vivir, Señor. Te alabamos, Dios. Todo pierde su cuando tú estás junto a mí. Hermoso Señor, todo pierde su importancia cuando tu dulce presencia cada día viene sobre mí. El deseo de mi corazón es habitar siempre. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí continuamente. Bendita presencia, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí eternamente. Cada día viene sobre mí. El deseo de mi corazón es habitar siempre en tu casa. Precioso Señor, Señor, ¿dónde moras? Yo quiero estar eternamente junto a ti. Bendita presencia, gloriosa presencia. Quiero estar allí, quiero habitar allí continuamente. Bendita presencia, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí continuamente. Bendita presencia, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí continuamente. Bendita presencia, oh, gloriosa presencia. Yo quiero estar allí, quiero habitar allí eternamente. Yo quiero estar allí,
Oh, sí, Señor. Te aleluya. adoramos, Gracias, Dios. Señor. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes. Los bendecimos. Bienvenidos a esta convocatoria que el Espíritu sigue insistiéndonos de permanecer en la presencia, como dice la canción, bendita presencia. No hay presencia más hermosa que la presencia de Dios. Dios nos está dando mucha oportunidad a muchos de nosotros. Tú que estás allí, de pronto con una expectativa, qué bendición. Pero aquel que de pronto va a escuchar este mensaje y de pronto está en otro cuento, te digo, vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. El Señor a veces nos da oportunidades, pero Él nos sigue dando las mismas oportunidades, así es de que yo te motivo. Y pastor, vamos a continuar con el tema. Qué predicación esta mañana. Wow, los que no estuvieron se perdieron una súper predicación. Fue una palabra muy buena, nos han llamado, nos han escrito diciendo qué palabra tan tremenda, porque Dios está haciendo grandes cosas. Amén. Entonces pues vamos a compartir, vamos a acabar como de digerir, porque yo le decía a mi esposo, dijiste tantas cosas que se pueden sacar muchas enseñanzas pues de ahí, pero vamos a ir despacito compartiendo, que yo sé que hay veces uno tiene como preguntas, como ideas que le surgen, sí. y de pronto no hay como el momento porque viene otra idea, pero entonces esa es la idea que vayamos a meditar, ¿no? Ajá, eso es, y a mí me bendice mucho pues poder compartir esa palabra, realmente dejar lo que más podemos en el corazón de cada uno, sobre todo de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que es un tiempo tan importante, que es un tiempo en donde se ha sucedido un cambio ya drástico en la sociedad, en el mundo, y tenemos que estar alineados con lo que el Espíritu Santo está diciendo en este tiempo y haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Sí, yo pienso que es un tiempo de o nos enfriamos o nos calentamos en el Espíritu Santo, pero no hay intermedios pues ahora. Y leí ahí una cita en Mateo 8:13, ¿no? Mateo 8:13 leía una cita que dice: entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Amén, con esa cita comenzábamos pues la enseñanza, ¿no? Como creíste, del modo, de la forma que has creído, de ese mismo modo, esa palabra, en el nombre de Jesús. Te será hecho. O sea, será establecida para ti una realidad, ¿no? Una realidad. Y es a lo que nos estamos enfrentando en este tiempo, ¿no? Estamos teniendo que decidir qué realidad queremos, ¿no? ¿Qué realidad queremos tener ahorita al salir de este tiempo? ¿Qué realidad queremos encontrar? ¿Y qué realidad queremos nosotros enfrentar? Entonces hablábamos mucho sobre la imaginación, ¿no? Comenzamos hablando sobre el poder de la imaginación, esa capacidad que nos ha dado el Señor para crear, para empezar a dibujar muchas cosas en nuestra mente para traerlas a la realidad, ¿no? Como hace un artista con sus obras, que primero las piensa, las tiene ahí en la mente hasta que las concreta, ¿no? Igual al Padre, con la creación, ¿no? Exacto. Él se imaginó la creación y comenzó a crear la creación, a nosotros todos. Entonces, decíamos que la realidad tiene que ver con las cosas materiales, pero tiene que ver también con las cosas inmateriales, ¿no? Como son los sentimientos, ¿no? Eso es algo real, aunque no lo veamos, no lo podamos palpar, los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, ¿no? Son cosas reales a las que nos enfrentamos todo el tiempo también, hacia las personas y de las personas hacia nosotros. Y lo más importante, las creencias, ¿no? Las creencias, ¿no? Entonces estamos hablando, durante todo el tema estuvimos hablando de algo muy importante, que es de acuerdo a nuestras convicciones, así se irá generando una realidad, ¿sí? Por ahí tenemos un concepto
con respecto a la realidad. Decíamos, cualquier cosa en la cual una sociedad se pone de acuerdo, ¿sí? Y lo establece a través del consenso, un compromiso y un uso consistente, ya se empieza a hacer habitual, ¿cierto? Eso va a definir ya una realidad, ¿ves? Entonces, ¿a qué acuerdos sociales llegamos? ¿A qué acuerdos como sociedad? ¿A qué acuerdos llegamos, digamos, ya a nivel económico, a nivel político? ¿Qué acuerdos se van a establecer, no? Entonces, eso va a definir mucho la realidad en la que vamos a vivir, ¿cierto? Entonces, hablábamos o tocamos aquí un punto que es muy importante, que es la parte de la cultura, ¿no? Fue algo que no hablé ahí en la enseñanza, pero que podemos tocar, ya que tenemos este espacio, tocar este punto, ¿no? La cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura sencillamente es aquello a lo que un grupo de personas o una sociedad le rinde culto, ¿no? Se puede ver de dos maneras. Algo a lo cual le rinde culto, por eso se llama cultura, ¿sí? Algo a lo cual le rinde culto. ¿A qué le está rindiendo culto actualmente la sociedad? ¿Y a qué le terminará rindiendo culto en este futuro ya en el que estamos, aquí frente a nosotros, ¿cierto? La cultura es esa. ¿A qué le rendimos culto? Y también tiene que ver con cultivar, ¿no? ¿Qué estamos cultivando, ¿no? Y ese tiempo, pienso yo, que es un tiempo para cultivar, ¿no? Un tiempo para, como decías tú, con las palabras que son semillas, estar sembrando, o lo bueno o lo malo. Exacto, que estamos sembrando en nuestra casa, ¿sí? Porque nosotros tenemos que aprender que este es un tiempo que el Señor nos está dando. O sea, yo quiero ser clara con todas las personas que nos están viendo, porque no es un tiempo, no lo podemos ver con los ojos como naturales, que es que hay sí, está ocurriendo que hay un virus y realmente está afectando a la humanidad, pero esto es algo que el Señor está permitiendo y nos encerró a todos en las casas porque Él quiere hacer algo, como lo hizo otra vez con el arca de Noé, donde encerró a Noé con su familia 40 días para que ellos tuvieran un tiempo, y ahí fue el tiempo del trato, ahí fue el tiempo de la formación, del trabajo. 40 días llovió, sí, 40 días, 4 noches, pero eran meses ahí metidos en el arca, encerrados en un tiempo que no sabían qué iba a pasar. Pero mi esposo decía algo importante, no sé si me estoy adelantando, de que cuando íbamos a salir no vamos a encontrar lo mismo. O sea, pues si tú estás pensando eso, yo te aclaro que no vamos a encontrar pues lo mismo, ¿cierto? Bueno, lo hemos dicho una y otra vez. Y que Dios está haciendo algo en nuestros corazones, y es el tiempo de sembrar, que tú comiences a sembrar la palabra en tu corazón, que comiences a tener una expectativa por el Señor diferente, que comiences a tener una comunión y una intimidad con el Señor mayor, y que comiences a ser proactivo en lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿sí? A tener como ideas, iniciativas en el Señor que Dios está comenzando a dar, ¿sí? Entonces para mí es muy importante que tú lo tengas claro. Un ejemplo de una sociedad, digamos, que se puso de acuerdo para algo que no era correcto, ¿no? Queremos entrar como en ese tema y de pronto tocarlo en este espacio. Ese Babel, ¿no? La Torre de Babel, cuando hicieron la Torre de Babel allí en la llanura de Sinar, ¿no? Recordemos, como está diciendo mi esposa, hablábamos de Noé, como él salió pues con su familia a ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios le entregaba, ¿no? Y tristemente la sociedad volvió otra vez a degenerarse, volvió otra vez a pecar y a corromperse terriblemente, hasta el resultado final fue Babel, ¿no? Que significa en la palabra confusión, pero para ellos la cúspide de la torre era una puerta del cielo, un portal, ¿no? Para tener acceso a algo espiritual, pero que no fuera Dios. Que no fuera Dios, sí. Que no fuera Dios. Y cualquier parecido a la realidad es coincidencia, como decía mi esposa, ¿no? Encontramos un Nimrod, que es el líder de ese movimiento pues, perverso en contra del Señor, que propuso
pues no nos dispersemos. ¿Cómo así que nos vamos a dispersar y a llenar la tierra? No, desde aquí nos vamos a quedar, pues aquí nos vamos a vamos a sentar, nos vamos a sentar, nos vamos a quedar, ¿sí? Vamos a establecer nuestra subcultura, pues aquí nosotros mismos prácticamente vamos a dominar el mundo desde aquí, así ¿cierto? Es, y dice la palabra ahí en Génesis 11:6, y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, ¿no? Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, ¿no? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sí. Entonces había algo demasiado fuerte en ellos, un consenso, como estamos hablando, un compromiso, unas creencias, algo demasiado fuerte que Dios tuvo que venir, descender, intervenir. ¿Y qué hizo? Confundir el lenguaje, que eso fue algo que estamos en la enseñanza. Confundir el lenguaje o la comunicación. Que para mí es muy importante, yo quiero que tú lo veas, es que Dios, si nosotros nos miramos en la parte histórica de la parte bíblica y en la parte del mundo, ajá, Dios, cuando hay una maldad muy fuerte, el Señor se viene con toda. ¿Sí? Sí. Si nosotros miramos en Egipto, el Señor como lo sacó con manos fuertes, si nosotros miramos en la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra, el Arca de Noé, todo eso es una intervención divina donde prácticamente paraliza al hombre. El hombre, la humanidad. Sí, la humanidad, porque todo eso tuvo que ver con la humanidad. Y si Dios está interviniendo ahora en este mundo, exacto, es porque el mundo había demasiada maldad y subió al corazón de Dios. Wow. Subió al corazón de Dios y el corazón de Dios está sangrando. Te quiero decir, de dolor. No solamente fue en la cruz, porque en la cruz Él pagó por ti y por mí, pero en este momento el dolor de Dios por la humanidad es demasiado grande. Es demasiado grande. Dios está llorando por la tierra. Está llorando sus lágrimas de sangre diciendo, yo derramé la sangre y mi pueblo me ha olvidado, mi pueblo se ha apartado de mí. Y mira cómo me gusta lo de la Torre de Babel, pastor, porque es como construir algo, y eso es lo que la sociedad está haciendo, construyendo una ciudad pero que no tenga que ver con Dios. No, que Dios aquí no intervenga. Muy bonitos los ritos, muy bonitos, pero nosotros aquí no queremos nada con Dios. Cualquier parecido con la realidad de la Torre de Babel a lo que está pasando hoy en día es pura coincidencia. Y mira que dice que no había, Dios se dio cuenta que no había nada que hiciera que desistiera ese pueblo de parar lo que estaban haciendo. Tremendo. Entonces eso nos denota una rebeldía absoluta, una terquedad, una decisión voluntaria de decir sí y no queremos contar contigo y queremos construir nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro mundo, queremos manejarlo sin Dios, no queremos nada con Dios. Nosotros podemos, nosotros tenemos toda la suficiencia. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Venir y intervenir, lo que dice en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje para mí tiene mucho poder. Porque la palabra dice, la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y que nosotros la lengua es como un fósforo, algo así dice, que podemos armar un incendio. Exacto. Con la lengua. Ajá. Porque la lengua es una cosa muy el poder de la vida y de la muerte. Está en la lengua. Y que las palabras son semillas que yo siembro, entonces me gusta de cultivar. Entonces eso tuvo que ver mucho con el lenguaje, la comunicación, que tuvo que el Señor cortar esa comunicación para que no se entendiera. Un lenguaje totalmente diferente para que no pudieran llevar a cabo la maldad que había en su corazón en contra del mismo Señor. Entonces, mira cómo el Señor hoy en día ha tenido que paralizar el mundo de la manera como nos está haciendo. Eso denota que está la mano de Dios teniendo misericordia de nosotros, misericordia de nosotros. Dios nos está dando un tiempo, porque Él viene, el arrebatamiento viene. Vuelvo y te pregunto, si no hubiera venido el coronavirus, si no hubiera venido el Señor, ¿cuántos nos habríamos quedado? ¿Cuántos de esos cadáveres que hoy están por todo el mundo se les evangelizó y no quisieron aceptar? Y hoy están en el infierno. Eso es lo más preocupante. ¿Y qué está haciendo la iglesia?
La iglesia realmente nos estamos encargando de hacer otras cosas sin ganar almas. ¿Cuántos de esos muertos fueron cristianos tibios? Que, ay, sí, eso, pero y hoy están en el, no sé, a mí no me corresponde definir, pero Sí. aquellos que no conocen al Señor, nunca le recibieron, voluntariamente dijeron, no quiero nada con Dios, no quiero con, ya sabemos cuál lugar en el que están. Entonces, es importante, pastor, ese punto que estás tocando. Entonces la comunicación fue algo que Dios vino a confundir, ¿no? Y lo que entiendo yo es que Babel siempre ha significado confusión. Ajá. O sea, mira, Dios vino a confundir el lenguaje en un pueblo que ya estaba confundido, que ya se llamaba confusión, imagínense. Y así está el mundo, está confundido. Y la clave ahorita es el lenguaje, la boca. ¿Qué estoy hablando yo con la boca? ¿No? Y eso va a determinar el propósito del Señor. Mira que, o sea, haciendo como un paralelo en lo que pasó allí en Babel, cómo Dios interviene ahí en la situación, como dices tú, de acuerdo a lo que dice la palabra, ya tenían un acuerdo y nada los iba a hacer desistir de construir esa torre, de afincarse ahí en la llanura de Sinar. Ellos dijeron, no, de aquí no me mueve nadie, ¿sí? Aquí nos vamos a quedar y ni Dios prácticamente nos puede mover. ¿Y quién era el líder ahí? Nimrod. Nimrod fue el que tomó la comandancia pues de toda esa gente, no sé cuántos miles de personas habían allí, pero si era una sociedad debía haber muchísima gente. ¿Y Dios qué hizo? Los dispersó y los envió pues por todo el mundo. Y si tú analizas a fondo, las culturas escandinavas, europeas, africanas, asiáticas, cualquier cultura tiene la raíz de Babel. ¿Sí? Ellos a donde fue a seguir con su idolatría, y las cosas que habían aprendido en Babel las empezaron a hacer de otro modo, o sea, con la misma esencia, pero a tener expresiones diferentes en cada cultura en donde se empezó a levantar el hombre en diferentes partes del mundo. Entonces hubo una dispersión, ¿sí? Y eso que querían hacer ellos de hacer una sociedad ahí mismo en Sinar, no lo pudieron hacer, ¿sí? Y mira qué contraste, que yo estaba diciendo, quiero hacer un comparativo con lo que pasó con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿no? Vino el Espíritu Santo, hubo una intervención sobrenatural del Espíritu Santo, claro, ¿cierto? En el aposento alto, ¿cierto? 120 personas, y vino una confusión de lenguas también, pero ahí ya no fue confusión, fue un bautismo con el Espíritu Santo. Mira, ¿qué dice la palabra? Alrededor de ese grupo de 120 personas se empezaron a acercar gente de diferentes naciones y pueblos, que empezaron a escuchar el mensaje del Señor en su propia lengua por hombres y mujeres tomados por el Espíritu Santo, que ellos dijeron están borrachos, ellos están borrachos, ¿no? ¿Qué es lo que les está pasando a esta hora del día? Y están así llorando y hablando estas cosas, ¿sí? Pero lo que en el tiempo de Babel fue para dispersión y para confusión, en el tiempo de los apóstoles fue para predicarles el Evangelio. Fue un nuevo lenguaje, fue el lenguaje del cielo, hablándoles el mensaje de Dios al corazón de esas naciones que estaban allí en representación de todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué se está diciendo con esto? Sencillamente que el lenguaje de Dios, la presencia de Dios puede tomarnos ahora, iglesia de Cristo, en un solo lenguaje, en el lenguaje del Espíritu Santo, volver a tener un solo lenguaje, nosotros, así tú hables inglés, así tú hables francés, así tú hables italiano, hables chino, lo que sea, no importa qué lenguaje tú tengas, si tienes al Espíritu Santo, tienes el lenguaje del Espíritu. Y dice la palabra, ¿cómo voy a orar? ¿De qué manera voy a orar? ¿De qué manera voy a pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros o a través de nosotros con gemidos indecibles. O sea, la oración más correcta, las palabras más exactas que nosotros podemos usar para venir ante el Señor y declarar la realidad de Dios sobre la tierra son las lenguas. Cuando estamos tomados por el Espíritu Santo. Y si tú no tienes lenguas, tienes una boca y tienes la palabra.
Y con esa palabra es que nos vamos a unir para ponernos de común acuerdo con Dios y con las personas. Porque Amén. no solamente nos ponemos de acuerdo con Dios, sino con otros cristianos, otros que están transmitiendo, otros que están hablando en los medios de comunicación Exacto. de la palabra del Señor, otros que te están llamando y que te están diciendo, póngase pilas pues mijo, porque el Señor viene ya. Entonces, eso me parece muy interesante, el fuego del Espíritu Santo, que tenemos, lo que yo les digo de las vírgenes, ¿no? Que tenían aceite, y el aceite significa la unción del Espíritu Santo. Necesitamos estar bajo la unción del Espíritu Santo para este tiempo. Amén. No podemos estar en la casa, mirando televisión, viendo películas, sino conectados con el Espíritu Exacto. Santo. Me parece muy importante lo que estás diciendo, ya como cerrando este tiempo y seguimos a las 7, pero algo muy importante que estás tocando, que sería como otro tema en cuanto a las 10 vírgenes, ¿no? Que las vírgenes, las 10 están hablando de la iglesia, las 10 vírgenes, y el número 10 es prueba, ¿no? El número 10 es la prueba, pero ellas estaban siendo probadas a ver si estaban listas o no para irse con el novio, ¿no? Entonces, todas eran la iglesia, todas representan a la iglesia de Cristo. Y eso nos está hablando en los últimos tiempos, que solo la mitad de la iglesia, solo la mitad, y eso está lista para irse con el Señor. Hemos escuchado ya varios testimonios de personas que han tenido visitaciones del Espíritu Santo y Dios hablándoles tan fuertemente, diciéndoles, no están listos. Si yo viniera en este momento, no están listos. Entonces, a veces algunas personas de pronto pueden decir, oiga, pero ¿por qué están allá transmitiendo 3 veces al día? Una vez, ¿sí? ¿Para qué 3? Uy, no, qué jartera. Y usted tiene que estar allá conectado las 3 veces pues en el día. Es tiempo, como dice mi esposa, de estar conectado todo el tiempo. Todo el tiempo. Esta cuarentena es para estar conectado con el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que las que se quedaron fue por lo que está diciendo mi esposa, porque no se aprovisionaron de aceite que es tipo del Espíritu Santo, no llenaron su espíritu, su corazón de unción, que el aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo. Y si tenemos que estar diciendo más tiempo estas cosas a través de este medio y hablándote de la necesidad de llenarte del Espíritu Santo, lo volveremos a hacer. Estamos obedeciendo una dirección del Espíritu Santo. Nosotros, mi esposa y yo, no es que no tengamos nada más que hacer y no querramos descansar. Créanos que estamos agotados de estar haciendo todo esto, pero el Espíritu nos da fuerzas. ¿Por qué? Porque Él quiere que continuamente estamos hablando este mensaje. Llénate del Espíritu Santo. No te parezca suficiente estar orando, estar buscando en la palabra, estar escuchando la palabra de Dios. No te parezca suficiente, que tengas más hambre, que se despierte más hambre en ti por el Espíritu Santo, por la unción de Dios, porque este es un tiempo de traer los cielos a la tierra, que se haga la voluntad que se hace en los cielos, la voluntad, que el reino de Dios que rige los cielos venga y se haga la voluntad de Dios como se hace en los cielos aquí en la tierra. Ese es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de hacerlo. Y los únicos que dice la palabra que podemos hacer que esa realidad se concrete somos la iglesia de Cristo. No tenemos que ser muchos. Tenemos que ser los entendidos en los tiempos, aquellos que realmente sabemos que el tiempo es este tiempo es clave. Dice la palabra en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. O sea, somos nosotros los que somos llamados a establecer la realidad del Señor, y la clase de iglesia que el Señor quiere encontrar a su regreso es esta que dice Efesios 5:27, una iglesia sin mancha. Y antes de terminar, que así como sean los cielos, la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Amén. Esa es la porción que quiero que tú cojas y la subrayes en tu Biblia. Que así como tu voluntad está en los cielos, sea hecha en la tierra. Dile al Señor. Eso es lo que tenemos que estar declarando. La voluntad de Dios de bendición, de tener una iglesia llena del Espíritu Santo, de fuego, de unción. Amén. Tu familia, tu casa. ¿Qué quieres de la voluntad de Dios para tu casa?
eso Exacto. sea hecho en los cielos, así como está escrito en los cielos, así sea sobre mi esposo, así sobre mi empresa, así sobre mi familia, así sobre mi hogar, mi matrimonio. La Eso es ciudad. lo que tenés que estar sobre la ciudad, sobre las naciones, porque en este momento todo el mundo tenemos que estar buscando la presencia pues del Señor. Y quiero terminar leyendo otros versículos para a las 7 encontrarnos nuevamente y seguir meditando de este tema. Dice Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, porque al Señor le plació darnos a conocer lo que hay en su corazón, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, esto ya estaba planeado por Dios antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué se había propuesto hacer? ¿Qué se había propuesto hacer? Que me parecen tan tremendos estas citas, de reunir todas las cosas en Cristo, o sea, que Cristo fuera el punto central de toda la historia, de todos los sucesos del mundo. Amén. Todo está girando alrededor del Señor, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es esta. Esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, lo que estamos hablando en este momento, como las que están en la tierra. Dios se ha propuesto reunir a través de Jesucristo los cielos con la tierra. Es lo que está diciendo. Y dice en el 3:10, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Del presidente, por medio del Congreso, por medio de la ONU, por medio de una gran institución del mundo. No una institución política ni humana, una institución divina, sí, la iglesia, por medio de la iglesia. Y es dada a conocer, no dice a la humanidad a través de conferencias, no, es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces nosotros, muchas veces el Señor nos revela secretos a nosotros como iglesia de Cristo en el mundo, nos revela secretos que ni siquiera se los revela a los ángeles. Amén. Cosas que los ángeles quisieran saber, y la única forma que ellos tienen para enterarse del corazón de Dios es escuchando qué está diciendo la iglesia, qué le está diciendo Dios a la iglesia, y qué nos estamos hablando entre nosotros, qué nos estamos hablando de Dios entre nosotros. Tuve un sueño, una palabra profética, el Señor me habló, me mostró, y eso lo escuchan los ángeles y dicen, ay, se viene algo bueno. Se viene algo bueno para la tierra, porque ellos quisieran ser los primeros que reciben esas enseñanzas del Señor. Y mira, tenemos nosotros el privilegio de ser los que Dios cuenta para contarnos de primera mano lo que hay en su corazón para hacer en la tierra. Entonces estamos en uno de los mejores tiempos que ha podido vivir la humanidad. Los tiempos para ver las maravillas del Señor, para ver a Dios actuar. Y tú y yo, escúchame, somos protagonistas, gloria a Dios, somos protagonistas de este tiempo maravilloso que el Señor nos permite vivir. Así es. Dentro de mí hay un fuego, porque lo que viene y lo que estamos viviendo, Es que lo que viene es candela. lo que estamos viviendo es, no crean, mira, nosotros aquí en la casa estamos viviendo un tiempo como muy de fuego, de estar ahí como diciendo Manolo, afilándonos, porque viene algo súper especial para la iglesia de Cristo. Entonces vamos a orar, amén, y que ese fuego sea transmitido a ti, a tu familia, que tú recibas de esa impartición del Espíritu Santo, porque es una impartición para el que la quiera, para el que la quiera. No, aquí el Señor no está diciendo, bueno, primero los apóstoles, luego los profetas, luego los pastores, no. Está el Señor pensando en la iglesia, y el que lo quiera tener, lo va a recibir. Y ahí donde está, recibe la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros en este momento. Recibe la unción del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. Clama al Señor, dame más, Señor, oh Dios, más de tu fuego, más de tu unción, Señor. No para quedarme con ella, sino al salir de este lugar, Señor, poderla impartir a toda persona que esté a mi alrededor, Señor, oh Dios. Hablar tu palabra,
llevarles tu mensaje, ministrar sanidades, ministrar milagros en los centros comerciales, en las plazas de mercado, en las calles de mi ciudad. Oh Señor, yo quiero llevar ese fuego. Este fuego se tiene que salir de las cuatro paredes de un edificio, se tiene que salir ahora, Señor, oh Dios. Ahora está el fuego en las calles, ahora está el fuego, ahora está el fuego para las personas de cada nación. Aleluya, a través de la iglesia de Cristo. Úngenos, Señor. Llénanos, Señor Jesús. Llénanos. Este sea un tiempo para estarnos llenando. Este sea un tiempo para estar recibiendo ministración del cielo. Este sea un tiempo, Señor, oh Dios, para encontrarnos contigo, para ser encendidos como antorchas en medio de la oscuridad. Este sea un tiempo, Señor, oh Dios, en donde ardamos con tu fuego. Ardamos con tu fuego. Mientras nos consumimos, mientras nuestra vida física se consume, Señor, oh Dios, que estemos ardiendo, que estemos iluminando al mundo, que estemos trayendo la luz de Jesús a todas las naciones, a todos los lugares en donde ella pueda llegar. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y yo declaro, Señor, que haremos consenso con ellos, haremos acuerdos para tomando las naciones, sea a través de los medios de comunicación, sea a través de los medios que sea, Señor, tomando las naciones para Jesús, para que Cristo reine, para que su reino venga, Señor, oh Dios, y tú establezcas tu gobierno en medio de nosotros. Te bendecimos, te agradecemos por esta palabra, Señor, y síguenos bendiciendo más y más. Te lo pedimos, Señor. Entonces te bendecimos, mi hermano. Nos vemos más tardecito a las 7 para seguir compartiendo la palabra del Señor. Invitan a otras personas que puedan unirse y seguir allí conectados. El canal, recuerda, es Una Iglesia Feliz CCF. Una Iglesia Feliz _CCF. Y buscas así en YouTube, ahí en el buscador de YouTube buscas Una Iglesia Feliz y ahí salimos nosotros y sale pues todos estos tiempos de oración, todas estas transmisiones que hemos hecho, y te aseguro que en cada uno de esos tiempos hay palabra de Dios para ti. Allá en Tampa saludamos a Xiomara y Alexandra. Saludamos a Xiomara en Miami y a Alexandra en Tampa. Dios les bendiga, les abrazamos. Bueno, hay más gente, Ujito, allá en Ibagué, juicioso, ¿no? Saludos a Pati, saludos allá a toda la familia, les amamos con todo el corazón. Dios les bendiga, nos vemos más tardecito.